Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Los diputados entrarían estos comentarios que tenemos ahora. Remontan a que, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX se inicia un gran proceso de integración en los países del continente americano bajo el auspicio de la Comisión Económica para América Latina, esto es la CEPAL, que dentro de sus diagnósticos o estudios que había realizado proponían a los países no desarrollados se integren en bloques económicos para conformar una propuesta a la realidad en la que se encontraban las naciones desarrolladas, una propuesta para afrontar las diferencias estructurales en relación a las naciones desarrolladas. Y producto de estas recomendaciones, en efecto, en 1960 se da inicio a la creación de la ALALC, que esto es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es una de las primeras organizaciones o bloques económicos integrados por países de América Latina. Ya en 1969 se da paso al nacimiento propiamente de la comunidad andina. Pero no podemos dejar de perder de vista el hecho mismo de que nuestro país, el Perú, ha sido un país desde toda la vida republicana, durante toda su vida republicana, un país integracionista, internacionalista, con profunda vocación en la participación de bloques y en los momentos más importantes en la consolidación de nuestro continente. Por ejemplo, ha participado activamente en la creación de la Organización de Estados Americanos, ha sido gran impulsor de la Declaración de Bogotá, que luego termina con el Acuerdo de Cartagena en 1969. Y en efecto, en 1969, específicamente el
los países de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia suscriben el Acuerdo de Cartagena, más o menos con un perfil y orientación bajo 3 ejes fundamentales que promuevan una profunda integración dentro de los países del Grupo Andino. Una primera, que era la liberación del comercio, que tenía como propósito la creación de un arancel externo como un mínimo, como una antesala a la unidad aduanera. Un segundo tema de integración estableció las líneas matrices del desarrollo del proceso de integración. Esto es la implementación de un programa de industrialización dentro de los países del Grupo Andino. Y además se había estipulado un trato diferenciado a las repúblicas de Ecuador y Bolivia por los apremios económicos que venía pasando en ese momento y el mercado incipiente que estos países ofrecían. Y una tercera línea matriz de integración que proponía el Acuerdo de Cartagena era la implementación de una zona de libre comercio, promoviendo la desgravación paulatina de los aranceles, que eso suponía que empujaba a una unión aduanera. Ya así creado y suscrito el Acuerdo de Cartagena, con idas y venidas, en 1973 Venezuela propone integrarse al Acuerdo de Cartagena, pero sin consecuencias auspiciosas para la integración en sí, porque por el momento político que venía viviendo este país, el 30 de octubre del 2006 también se retira del Grupo Andino. Pero en 1973 la integración andina sufre un serio golpe a consecuencia de los hechos ocurridos. El 11 de septiembre de 1973, como todos sabemos, es el derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende Gossens, que él empujaba a una política integracionista, pero ya en el poder Pinochet orienta su política mucho más independiente y con formas o fórmulas neoliberales contrarias al espíritu de la integración andina. Entonces, esto hizo que propiamente Chile se sustraiga de la integración andina para que en 1976 ya definitivamente se desvincule, porque se había tomado un acuerdo a través de la decisión 24 en 1975 por todos los países de la comunidad andina, una propuesta de arancel externo común, es decir, ya promoviendo la unidad aduanera. Eso no le gustó al país de Chile, sin embargo, él hizo llegar su voz de protesta y en efecto se retiró del Pacto Andino. Estos datos desencadenan en un fuerte estancamiento del proceso de integración. No podemos dejar de mencionar que el retiro de la República de Chile del Pacto Andino supone un serio golpe al proceso de integración, con un estancamiento político fuerte, de manera tal que eso impacta inmediatamente en el comercio interno de los países del Grupo Andino. Y además debemos tomar en consideración la fuerte crisis económica internacional que por ese entonces azotaba a todos los países de la región. Entonces, el proceso de integración propiamente
el proceso de integración andino propiamente se siente seriamente golpeado, a punto de naufragar, por decirlo menos, porque era la crisis económica internacional que golpeaba fuertemente, que obligaba además a los países a tomar medidas mucho más proteccionistas y más profundas para conservar su estabilidad económica. Pero esto generó un incumplimiento de los plazos estipulados en el Acuerdo de Cartagena. Además de la crisis económica internacional, era el crecimiento de la deuda externa, que era galopante en los países de la región, que hacían imposible promover el comercio subregional. Y lo que suponía que nuestros países debían cumplir sus compromisos internacionales haciendo pagos de la deuda externa. Y entonces ya casi a los primeros 20 años de la integración andina habíamos obtenido un resultado desfavorable, casi desolador, sin la posibilidad de cumplir aquello que se había trazado como meta este proceso de integración andina. Ya entonces corrían las voces de que el Acuerdo de Cartagena era políticamente trascendente, económicamente poco relevante y socialmente no efectivo. Y eso es lo que empieza a sentir los países de la comunidad andina. Pero sin embargo, a partir de 1990 se empiezan a utilizar palabras como lanzamiento, relanzamiento del grupo andino, pero sin cuestiones concretas y un norte definido a dónde se orientaría el grupo andino. Y en 1996 Perú plantea su retiro, que ciertamente era un fuerte golpe al proceso de integración, y entonces los países en respuesta a ello hacen un nuevo replanteamiento del sistema de integración. Y entonces en 1997 ellos proponen el fortalecimiento de las entidades financieras, esto es la Corporación Andina de Fomento, el Foro Latinoamericano de Reserva. Además, se propone la mejora de la infraestructura de las comunicaciones y los servicios de transporte. Además, se plantea la fluidez de la circulación de capitales, bienes, servicios y personas. Se estimula la conformación de empresas multinacionales, andinas, binacionales y fronterizas. Y así, en 1996, se firma el protocolo de Trujillo, que es el protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, que en resumidas cuentas se propone virar el timón a 180 grados e incluso cambiar de denominación de Pacto Andino a Comunidad Andina. Ya se estructura un órgano de funcionamiento que profundice el sistema de integración y se crea el Sistema Andino de Integración. Un sistema andino de integración con una visión también sesgada, en el sentido de que se implementa un sistema andino de integración con una visión eminentemente presidencialista, creándose en primer orden de cosas el Consejo Presidencial Andino como máximo órgano ejecutivo del Sistema Andino de Integración. Luego se crea el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Seguidamente, dentro de la estructura se crea la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, que nos ocupa, y otras instituciones.
Entonces, pero cada una con una marcada función dentro del proceso de integración andina. Y por citar brevemente, el Sistema Andino de Integración, como les decía, es un organismo que tiene como misión profundizar aquellas directivas o directrices emanadas del Consejo Presidencial Andino. El Consejo Presidencial Andino está compuesto por los presidentes de cada una de las repúblicas del país, de los países de la comunidad andina. Ellos se reúnen una vez al año y ordinariamente una vez al año y extraordinariamente 2 o las veces que sean necesarias. Ellos implementan las directrices y orientaciones políticas de la integración subregional para ser ejecutadas e instrumentadas por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. El Consejo Presidencial Andino, decíamos, ahora en segunda misión de mando se crea el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Este Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países miembros. Estos tienen una misión de ejecutar las órdenes o las directrices y orientaciones políticas impartidas por el Consejo Presidencial Andino. Además del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, tenemos a la Comisión de la Comunidad Andina, que está compuesta por plenipotenciarios, representantes de cada uno de los países miembros. Entonces, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina son órganos ejecutivos del Consejo Presidencial Andino y además tienen la facultad, de acuerdo al Acuerdo de Cartagena, de legislar, crear normas a través de decisiones con efecto vinculante para los países de la Comunidad Andina. Esto supone que estos dos órganos sí legislan con efectos vinculantes para los países de la Comunidad Andina. La Secretaría General de la Comunidad Andina es el órgano ejecutivo y asesor del Sistema Andino de Integración. El secretario general, vela por la aplicación de las normas de la Comunidad Andina, específicamente del Acuerdo de Cartagena y la legislación o el ordenamiento jurídico que tiene la Comunidad Andina. Además, formula o recomienda al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión de la Comunidad Andina decisiones o propuestas de acuerdo a sus respectivas competencias. Un tercer órgano del Sistema Andino de Integración es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional, es el poder judicial de la Comunidad Andina, donde los países miembros y los nacionales podemos acudir demandando el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena o el cumplimiento de la legislación de la Comunidad Andina. Ya ubicándonos en el tema que nos ocupa, el Parlamento Andino es de acuerdo al artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, que está compuesto por representantes de los países miembros de la comunidad en número de 5. Y dice este artículo 42 que estos representantes serán elegidos mediante voto universal y directo, de acuerdo al protocolo adicional que se constituya. Pero mientras no esté vigente el protocolo adicional,
dice expresamente la norma, este artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, de que mientras no esté vigente este protocolo adicional, los países deberán ser representados por representantes designados de las cámaras nacionales de cada uno de los países. Es decir, de que en nuestro caso, por ejemplo, el Perú, que hacía antes de la vigencia de la Ley 28360, que de la representación nacional, que en ese entonces eran 120 congresistas, salían 5 congresistas para ir a representar al Parlamento andino, ¿no? Entonces, esto debemos tomar en consideración de que esta ley ya está vigente para 2 periodos eleccionarios, es decir, el año 2006 y 2011. Pero, además, debemos resaltar que el Parlamento andino, si bien es un órgano deliberante, un órgano de representación de los países, si bien tiene la facultad de dictar decisiones, recomendaciones, pero esas disposiciones no tienen efectos vinculantes. Es decir, no son de obligatorio cumplimiento por cada uno de nuestros países. En consecuencia, no ejerce ninguna función de desarrollo legislativo en los países de la Comunidad Andina. Bueno, hasta aquí nos quedamos para hacer una breve pausa comercial y continuar en el siguiente bloque. Gracias. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Los diputados, el estos como el que tenemos ahora.
Queridos amigos, volvemos en este segundo segmento para continuar este tema que nos ocupa de la proposición de la ley, la propuesta de derogar la ley 28.360 de elección de parlamentarios andinos. Habíamos cerrado el anterior bloque manifestando que el Parlamento andino propiamente no ejerce, no legisla con efectos vinculantes, es decir, que las decisiones, recomendaciones y declaraciones son meramente, si vale el término, líricas, pero con ningún efecto de obligatorio cumplimiento para los países miembros. Porque esa atribución, de acuerdo al acuerdo de Cartagena, la tiene el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. Entonces, si bien el Acuerdo de Cartagena dice que el Parlamento andino es un órgano deliberante, ¿no?, del sistema andino de integración, pero que sus miembros deben ser elegidos de acuerdo a un protocolo adicional. En 1979, específicamente el 25 de octubre de 1979, fue suscrito en la República de Bolivia, en la ciudad de La Paz, el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, en el cual el Parlamento Andino, dice este tratado, estará integrado por 5 miembros de cada uno de los países de la Comunidad Andina, que serán elegidos por sufragio universal y directo, según los procedimientos que los Estados miembros lo estipulen y además conforme lo determine el protocolo adicional. Nótese que siempre habla de un protocolo adicional para el cumplimiento de la elección de los representantes ante el Parlamento andino por los países miembros. Pero dice además este protocolo, este tratado constitutivo del Parlamento andino, que mientras no esté vigente el protocolo adicional, cada uno de los países miembros designarán representantes de los congresos de los respectivos países, de sus respectivos países. Es decir, cada uno de los países designarán representantes de sus parlamentos nacionales para que tengan representación los países en el Parlamento andino. Ya en 1997, en Bolivia, nuevamente en la República de Sucre, en la ciudad de Sucre, se suscribe el protocolo adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento andino. ¿Y qué estipula este protocolo adicional? Que básicamente regula la elección directa y universal de los representantes ante el Parlamento andino, precisando el periodo de representación de los parlamentarios, así como el régimen electoral. Pero que a la fecha, este protocolo adicional del Tratado Constitutivo del Parlamento andino, suscrito en 1997 en la República de Bolivia, en Sucre, no se encuentra vigente. ¿Por qué? Porque la República de Colombia no ha ratificado este protocolo adicional y en consecuencia, como lo manda el Acuerdo de Cartagena, para que entre en vigencia cualquier protocolo tiene que ser ratificado por todos los países miembros. Entonces, con este análisis jurídico estamos en la seguridad y podemos decir con meridiana claridad de que no existe ningún compromiso internacional de nuestro país para que nosotros tengamos que elegir cada 5 años a 5 representantes para el Parlamento andino con un trabajo abiertamente cuestionable, como lo ha hecho resaltar
el diario La República, en su edición dominical del 5 de julio de este año 2015, en el cual destaca en sus titulares: Parlamento Andino, un foro de dudosos resultados. El Estado gasta más de 5 millones de soles más de 5 millones al año para mantenerlo, dice el titular. Y cuando uno lee el desarrollo de este artículo periodístico, resalta la posición del parlamentario Rafael Rey, que dice específicamente: sí, está bien, yo estoy de acuerdo en que el Parlamento Andino debe desaparecer porque no cumple su objetivo. Y así lo ha resaltado la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Lourdes Alcorta. Pero lo que profundamente llama la atención en este reportaje periodístico es el hecho de que se haya inflado el presupuesto para el funcionamiento del Parlamento Andino en nuestro país de 3 millones a 5 millones. ¿Y dónde se van ese dinero? Cuando nosotros en nuestro país tenemos necesidades mucho más urgentes que atender. Entonces, lo que llama profundamente la atención es el incremento presupuestario de 3 millones a 5 millones para una entidad que realmente no funciona o no brinda ningún beneficio para el país, ni menos para la integración del sistema andino. Pero la denuncia periodística no queda ahí, sino que repasa el acuerdo de mesa directiva 056-2012-2013 del Congreso de la República del Perú, en el cual se estipula y se homologa la vicepresidencia del Parlamento Andino, se homologa a una vicepresidencia del Congreso de la República, los que supone dotar de los mismos elementos logísticos y de personal para la vicepresidencia del Congreso de la República. Entonces, el tema está realmente en tela de juicio. Consideramos que esta ley 28.360 tiene que ser derogada porque no justifica la existencia del Parlamento Andino, y menos la existencia o la posibilidad de que sigamos eligiendo cada 5 años a 5 representantes para que realicen una labor absolutamente improductiva. Pero no es que nosotros lo digamos ni lo sostengamos, sino que debemos citar el hecho de que cuando el 2011 la República de Colombia ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, impulsa un proceso de reingeniería del sistema andino de integración y así emite la decisión 773 del 2011, cuando en efecto encarga a una comisión, en este caso a la CEPAL y a la Fundación Getulio Vargas, para que elabore un estudio de reingeniería del sistema andino de integración. Es decir, estas dos entidades tenían la función de hacer un diagnóstico real y veraz sobre cómo ha ido en marcha estos 45 años de vida de la comunidad andina. ¿Y en qué ha concluido y qué es lo que nos trae ese estudio de estas dos entidades, de la CEPAL y la Fundación Getulio Vargas? Dicen que el Parlamento Andino ha estado ajeno al sistema de integración, por lo cual proponen que debe ser sacado
del Sistema Andino de Integración. Y en efecto, el 19 de septiembre del año 2013, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunida en forma ampliada, emite la decisión 792. Esta decisión, entre otras cosas, implementa el proceso de reingeniería del Sistema Andino de Integración y forma un grupo de alto nivel encargándole una función específica, la de iniciar el proceso de preparación de un protocolo que facilite la salida del Parlamento andino del Sistema Andino de Integración. El mismo, que una vez suscrito será sometido a la aprobación de los poderes legislativos de los países miembros. Esto con la finalidad de que el Parlamento andino ya no exista, es decir, desaparezca del Sistema Andino de Integración. Y en consecuencia, podemos citar como antecedentes a esa decisión del año 2013 el hecho de que el 2014, específicamente el 29 de junio del 2014, la República de Colombia deroga la ley que también disponía la elección de 5 parlamentarios, la elección de 5 parlamentarios andinos para un periodo de 5 años con un trabajo abiertamente cuestionable también en la República de Colombia. Y así promulga la ley 1157, la ley estatutaria 1729, por el cual se dispone la derogación de la norma que disponía la elección de 5 parlamentarios andinos. Entonces, este es el contexto en el cual se mueve hoy el Parlamento andino. Bueno, nosotros podemos citar como antecedentes la casi manifiesta voz de protesta de algunos congresistas de la República, en el cual se les consultó el año 2013 a propuesta, a razón de esta decisión 792, cuál era su posición respecto a la posibilidad de desaparecer el Parlamento andino. Por ejemplo, el congresista Mauricio Mulder decía que sí, en efecto, debe desaparecer porque no sabemos para qué existe. El congresista Johnny Lescano estaba con igual opinión, el congresista Julio Gagó, internacionalistas como Belit y otros parlamentarios y políticos que también expresaron su conformidad con la posibilidad de derogar esta norma. Y si nosotros entramos a un terreno de costo-beneficio, llegamos a la conclusión de que el país o nuestro país no obtiene ningún beneficio mantener la posibilidad de elegir 5 parlamentarios cada 5 años para un trabajo improductivo. Pero el costo que demanda mantener el funcionamiento de esta institución es también muy llamativa a nuestra atención, porque si tomamos en consideración que los gastos que demandan el proceso eleccionario para los parlamentarios andinos supone mover todo el sistema electoral del país, esto es la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, para que las próximas elecciones del 10 de abril del 2016 también tengamos que elegir a 5 parlamentarios andinos. También debemos tener en consideración como costo del mantenimiento de esta institución el acuerdo de mesa directiva 056, por el cual se homologa a la vicepresidencia del Parlamento andino, que no es sino una mesa de partes, a la de una vicepresidencia del Congreso de la República, que a nuestro juicio es un exceso de acuerdo de mesa directiva
que debe ser revisado oportunamente. Además, se debe tomar en consideración los gastos que demandan el alquiler de 5 oficinas en el edificio de RIMAG Internacional ubicado en Girón Miro Quesada, donde los 5 parlamentarios tienen sus oficinas alquiladas para los 5 años. Entonces, son todas estas cosas que nos han llevado a promover esta iniciativa que propone la derogación de la ley 28.360. Entonces, pero además debemos tener en consideración de que tomando en cuenta la legislación electoral vigente, una vez convocado el proceso de elecciones de nuestro país, no se pueden hacer modificaciones al sistema electoral. Entonces, necesitamos que este Congreso de la República pueda darle prioridad en el debate a esta iniciativa legal. Porque de acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones de nuestro país, la convocatoria se debe realizar entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre de este año. Y la solicitud de inscripción de lista de candidatos a representantes al Parlamento andino vencerá el 9 de febrero del 2016. Por eso, como decíamos, una vez convocado el proceso electoral, no se pueden hacer modificaciones a toda la legislación electoral. Por eso es que demandamos el urgente debate. Son todas estas iniciativas las que debemos, son todas estas consideraciones las que debemos tomar en consideración para ver la viabilidad de la atención de esta iniciativa. En efecto, tenemos algunas preguntas al aire. Nos dicen si un parlamentario andino goza de inmunidad parlamentaria. En efecto, respondiendo a esta pregunta, podemos afirmar de que el Poder Constituyente de la Constitución de 1993 no ha contemplado constitucionalmente la existencia de los parlamentarios andinos. Esto es, solamente habla de congresistas de la República, mas no habla de parlamentarios andinos. ¿Y quiénes gozan de inmunidad parlamentaria? Solamente los congresistas de la República, mas no un parlamentario andino. Además, tenemos otra pregunta, nos dicen en controles. Nos preguntan si los parlamentarios andinos gozan de los mismos privilegios de los congresistas de la República. Sí, debemos decir que sí, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, que sí expresamente dice que los parlamentarios andinos gozan de los mismos privilegios y prerrogativas de los congresistas de la República. O sea, eso supone que los parlamentarios andinos tienen igual prerrogativa funcional que los congresistas de la República, pero no gozan de inmunidad parlamentaria. Además, nos preguntan, esto es de Tacna, nos dicen, Gladys nos dice, entonces, ¿para qué sirven los parlamentarios andinos? La verdad es que no podría afirmar, no sería ético decir que no sirven para nada. Lo que vamos a decir más bien es de que
proponemos la derogación de esta norma con la finalidad de que ya no tengamos 5 parlamentarios elegidos para 5 años para que desarrollen un trabajo inocuo, improductivo para el país, porque ciertamente la consolidación de nuestro sistema democrático no es ir cada 5 años a depositar en las urnas nuestro voto por quien elegimos, sino que ese voto realmente sea productivo para beneficio del país, y si nosotros viramos hacia el exterior, sea productivo para la consolidación del sistema o de los bloques subregionales. Además nos preguntan desde Iquitos, gracias a Juan. Juan nos dice, ¿qué posibilidades habría de que vuelva la bicameralidad en el país? Bueno, no es el tema que nos ocupa, pero ya ese tema ha sido abiertamente expuesto por el director de la Casa de la Constitución, el doctor Alberto Borea Odría, y en eso estamos, porque necesitamos un órgano legislativo mucho más pensante, mucho más maduro, y no un sistema unicameral en el cual vemos todos los días los espectáculos bochornosos que nos presentan nuestros distinguidos congresistas de la República. Ya creo que para cerrar el bloque tenemos una última pregunta, para no dejarlo al aire, desde Trujillo. ¿No? Trujillo. Nos dicen, Ángela nos pregunta, entonces, ¿qué ha venido haciendo el Parlamento andino durante estos 5 años? Mire, yo recomendaría visitar la página web oficial del Parlamento andino, que es www.parlamentoandino.org, y ustedes se van al link desarrollo normativo o Gaceta del Parlamento andino, y ahí van a ver toda la producción legislativa, que no se resume sino en otra cosa que saludos protocolares, reconocimientos a distinguidos funcionarios, felicitaciones a personalidades, condecoraciones, otorgamiento de medallas. Es decir, es bastante preocupante esta labor parlamentaria andina. Ya casi para cerrar el bloque y no dejar en el tintero una última pregunta de Martín. Martín nos pregunta, ¿qué hace el Parlamento andino para promover que en nuestros países por lo menos haya movilidad de capitales o movilidad de comercio? Ciertamente, eso es una pregunta muy importante para nosotros, porque nuestras naciones no viven de relaciones políticas. Si eso no se resume en cuestiones tangibles como flujo mucho más fluido de capitales, movimiento de bienes y servicios, entonces para nada hemos avanzado en un sistema andino de integración, tratando de emular lo que viene haciendo la Comunidad Europea. Entonces, necesitamos reorientar el trabajo de la Comunidad Andina, como bien se ha venido realizando a partir del 2013, pero nótese que nosotros no proponemos la desaparición del Parlamento andino. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el país, nuestro país, no tenga que elegir a 5 parlamentarios andinos para 5 años a dedicación exclusiva a una función absolutamente improductiva. Eso es lo que nosotros proponemos. Bueno, queridos amigos, ya casi hemos llegado al final de nuestro espacio. Seguros estamos
de haber contribuido en algo a esta posibilidad de fortalecer la vida democrática de nuestro país desde acá, de este foro de la Casa de la Constitución. Mil gracias por vuestra atención. Además, no quisiera retirarme sin antes anunciar de que este martes próximo los esperamos a la misma hora, en esta misma frecuencia, ya con la presencia de distinguidos participantes como el destacado abogado y político Ángel Delgado. Mil gracias, hasta pronto. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimán Tingale Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.